hecho una sesión de seguimiento después de las conferencias y en estas sesiones eso es de libre formato. La expositora o el expositor puede escoger como quiera. En ocasiones han hecho, agregado algo a la exposición, pero en otras ocasiones son preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas directamente a Marisol sobre su intervención de la semana pasada. Entonces, o Marisol también puede comenzar y quizás ella quisiera desarrollar algo que no tocó en la última Ujú. y que se le ocurrió que era importante. No sé, si quieres comenzar un poco hablando, Marisol, eh, y ahí sí iniciamos la sesión. Yo tengo unas preguntas también y comentarios, pero tú Bueno, primero, ¿no? ya será. Ok, bueno. Yo revisé las preguntas y hay tres que me hicieron pensar toda la semana. Una es, la familia extensa se replica como básica de solidaridad, no se replica en otros estratos y en otras partes, en otros grupos de la sociedad mexicana. Esa es la primera que me hizo pensar. Ya lo sé, pero bueno, me ayudó a pensar. Luego, una pregunta que me inquietó también es, me gustaría saber qué estrategias metodológicas se pueden usar para tener acceso a este perfil de familia. Bueno, en el parte corresponde a la pregunta anterior, así la voy a contestar. La de los mitos y creencias también, y yo creo que lo voy a contestar todo junto. La aparente renuncia a los negocios dentro de los negocios familiares, la posición de las mujeres centralizadoras y el modelo económico neoliberal. Bueno, Larisa y yo decimos en el libro que realmente el sistema de parentesco y la posición de unidad básica de la familia, de la familia de tres generaciones, aparece desde nuestro rastreo histórico de la familia. Pero, o sea, empieza en 1820, pero curiosa, y además decimos que la herencia la descendencia es ambilateral y que la herencia es igualitaria entre hombres y mujeres. Me volví a mis datos y me entraron las dudas cuando revisé los datos de el patriarca, de Carlos González, que se muere en 1872, 70 y tantos. Aparentemente este señor era tendero en el pueblo y eso lo revisamos y lo vimos en Tepeaca, en el pueblo. Y estuvo casado en dos ocasiones. La primera vez estuvo casada con la descendiente de un terrateniente criollo la que tuvo tres hijos y luego se murió esta mujer, dejó a estos dos niños chiquitines y se casó con su cocinera, que resulta ser la mujer centralizadora del grupo. Y se muere él y tiene que emigrar, porque el hijo mayor de la segunda rama, del segundo matrimonio, tiene que emigrar con una prima y a trabajar con el esposo de una prima. ¿Esto qué me hizo pensar? Uno, que el señor no era el dueño de la tienda ni las tierras que decía trabajar. Sí, evidentemente en el archivo de Tepeaca aparece como agricultor y acá dice como tendero. Si él fuera el dueño y el dueño principal, no hubiera tenido que emigrar. Y eso Larisa y yo ni tan siquiera se nos ocurrió pensarlo. Entonces, el hijo mayor del segundo matrimonio se va a trabajar con el esposo de la prima. Lo que quiere decir que el señor tenía hermanos con los que era dueño, era socio en la tienda
y en la agricultura, y al morir él, ya no es la esposa, la cocinera ya no tiene derechos a los recursos de la tienda, ya no es socia ya no se le reconoce como socia, y su hijo la tiene que mantener. Esto me indica que posiblemente haya habido un cambio en la forma de herencia. Y platicando, curiosamente, el sábado estuve un buen tiempo platicando con un descendiente, un primo, descendiente de uno de los hijos del primer matrimonio. Y él me decía, es que tienes que profundizar más en la posición de Mamá Nachita. Mamá Nachita es la cocinera, la que se casa y que se viene a México con su hijo y toda la vida es alrededor de su casa, la solidaridad es en su familia extensa, los hijos se empiezan a casar, o sea, es la iniciadora de este gran linaje. Y curiosamente encontré, eso sí es muy evidente, a partir de ese momento, los empresarios siempre no son dueños de una gran empresa, procuran siempre tener varias empresas, una para cada hijo y una incluidas las mujeres. O sea, la herencia es cuando empieza a ser ambilateral y los hijos son reconocidos, hombres y mujeres, y se les hereda lo mismo. ¿Esto qué me puede indicar? Y sería un tema de investigación, no nada más para antropólogos, sino también para historiadores. Necesitamos el apoyo de un historiadores que se metan a los archivos y que vean con mucho más detalle de lo que hicimos Larisa y yo. Es posible que la experiencia de que el socio no le permitió ser dueño de la tienda y de las tierras, haya hecho pensar a la mamá Nachita, a la líder, a la fundadora que lo mejor era reconocer a hombres y mujeres por igual y no tener un solo negocio, sino separar los negocios y entonces crear herencia para cada uno de los hijos. Esto lo veo repetido hasta el día de hoy. Esto me preguntan también sobre cómo afectó o cómo ha afectado o cómo está afectando la famosa economía neoliberal a la familia. Evidentemente, bueno, primero, ¿cuál es la definición de economía neoliberal? Evidentemente, la economía neoliberal está muy ligada, y así aparece en el libro, con los grandes consorcios, las grandes empresas, que empiezan a aparecer pues, desde finales del siglo XIX en Estados Unidos y en Inglaterra y en Europa, y empiezan a presentarse en México. Y el desarrollo económico de esta familia, el gran desarrollo económico de esta familia, empieza precisamente en México en esa época. Leopoldo, el hijo de la mamá Nachita, llega a tener empresas, pero varias. No crea grandes empresas para hacer competencia con las empresas extranjeras que se están presentando. Esto sigue, y en la década de 1970, cuando se presentan estas grandes empresas en México, que son sociedades anónimas. No son sociedades, no son negocios en donde hay un dueño, que luego crea otra empresa que también es el dueño y se la hereda al hijo para ser el único dueño. Las sociedades en esta familia no funcionan. Tengo varios ejemplos de que la tendencia es que el empresario es el dueño y no tiene socios. Cuando hice mi tesis doctoral, el dueño, que era parte de la familia, tenía socios, pero procuraba él tomar las decisiones
y los socios se quejaban. Fue una de las razones por las cuales la empresa quebró. El señor nunca supo tratar con sus socios. Las grandes corporaciones que van muy ligadas con el neoliberalismo son grandes consorcios con socios que tienen el capital suficiente para invertir en tecnología, tener financiamiento de bancos y crecer mucho. Los únicos de la familia que han crecido han hecho eso, se han asociado, han hecho sociedades anónimas, han podido comprar y desarrollar tecnología para competir con los grandes consorcios. Nada más ellos. Y ellos, sí he platicado con ellos, y sí han logrado crear sociedades. No es que uno mande y el otro mande, como aparece en las empresas distintas de los distintos empresarios mexicanos. Esta realidad está tratando de contestar la pregunta de qué pasa frente al neoliberalismo. Evidentemente, estos empresarios están acostumbrados a darle preferencia a la familia frente a la empresa. Y entonces esta ideología, porque es ideología, va muy ligada con la idea de que la familia no se rompa y que todos los herederos tengan las mismas oportunidades. Puede ser que esto haya empezado a raíz de este conflicto que tuvieron el creador del linaje, o sea, don Carlos, y su hermano, que pues no le dio opción, no supieron ser socios. Los empresarios actuales, nada más, toda la familia nada más encuentra una rama que lo sabe hacer, y esa rama es la que ha podido enfrentarse, competir con las grandes corporaciones transnacionales y nacionales, aún con el Estado, han podido competir. Y pueden invertir en tecnología y en grandes financiamientos. Creo que este punto, si uno compara con lo que nos platicaron el otro día sobre los agricultores, y hay mucha información sobre, y aquí qué bueno que tenemos gente que está estudiando en Chiapas y está estudiando en San Luis Potosí. Por ejemplo, en Chiapas, comparando estos datos con lo que nos platicaron el otro día, la tierra es una y no es propiedad privada, es propiedad comunal. Hay muchos datos sobre qué pasa. Por ejemplo, leí un trabajo sobre una propiedad comunal de explotación del bosque en Oaxaca, en donde el gran problema que tienen los ejidatarios, los comuneros, para explotar eso es precisamente su poca habilidad o poco deseo son comunitarios, pero no son socios en el sentido moderno de la palabra. Eso no les ha ayudado para invertir en nuevas tecnologías, nuevos sistemas de administración y formas de financiamiento más modernas para enfrentarse con las empresas estas neoliberales, estas empresas que caracterizan el sistema neoliberal. Creo que una forma de contestar esta pregunta de qué ha pasado con estos empresarios frente al neoliberalismo, y no nada más con los empresarios, sino yo creo que la gran pregunta es qué está pasando en México. Por ejemplo, uno
los trabajos de Marijose Santos y de Rebeca de Gortari sobre los pequeños empresarios en Jalisco indican el mismo problema. O sea, la tierra entre los comuneros de Oaxaca es tierra comunal. No se puede dividir entre socios, ni se puede vender, ni se puede manejar. Y los socios, los comuneros, tienen graves problemas de manejar la empresa en una forma moderna. No coinciden los valores de la comunidad con los valores de una sociedad moderna. Bueno, los que han estudiado Marijose y Rebeca en Jalisco, que son pequeños, son señores que el fundador crea una empresa por ejemplo, de productos de herraje, porque hay gran demanda de herrajes en el pueblo. Tiene hijos, empiezan a trabajar con él, igualito que lo vi con los Gómez, y al momento de morirse el señor, cada quien se separa y tiene una pequeña empresa de herrajes que se hacen competencia y que no permiten el crecimiento de la empresa de tal forma de que puedan competir con las corporaciones. Eso no les permite crecer económicamente, ni tampoco invertir en nuevas tecnologías. Sus hijos acaban haciendo lo mismo que han hecho los hijos Gómez, van a la universidad y acaban siendo empleados de las grandes corporaciones. Sus empresas no crecen. A mí eso me impresionó. También comparando, David nos puede ayudar mucho, porque ha trabajado mucho en la zona de Texcoco. Yo hice un trabajo sobre Chiconcuac, el gran mercado de ropa de Chiconcuac. Encontré un caso impresionante en donde el padre había crecido y tenía 8 puestos, 10 puestos en el mercado, tenía 10 hijos, cada hijo tenía su puesto, pero el fundador, tenía el control de la producción de pantalones. Tenía una fábrica en donde producía pantalones que se vendían en los puestos de los hijos. Pero, David, ahí sí necesito tu apoyo y de los que han trabajado el sistema de parentesco en México, sobre todo entre la zona náhuatl. La idea es que el padre es el que controla el negocio de la familia. Los hijos heredan por igual un puesto en este caso, pero en el momento que dejan la casa paterna, en el momento que se separan de la familia extensa, ya son independientes, ya no son parte del negocio principal del padre, ya no son parte del negocio de la familia extensa de 3 generaciones. Lo que encontré en ese caso en específico es que los hijos, a pesar de que cada uno tenía una casa en Chicocuac, muy elegantes casas, unos de ellos tenían hasta Mercedes-Benz, todos vivían en casa del padre, porque en el momento que se salieran de la casa del padre, ya no tenían derecho a participar en el gran negocio de los pantalones, que era la forma importante del que estaban vendiendo en los distintos puestos. Ellos, si se separaban, ya no iban a tener la posibilidad de ser un conglomerado al estilo neoliberal, exactamente. Entonces, yo, ante estas preguntas, les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de mis hipótesis actuales? Sobre todo estoy tratando de contestar esta pregunta, que es, ¿qué ha pasado con los empresarios, como yo estudié, frente al neoliberalismo? Evidentemente no, salvo una rama, no han podido crecer. Y la única rama que ha podido crecer es precisamente la que ha aprendido
a organizar la empresa como una empresa, como un consorcio. Y eso implica relaciones entre los socios, nuevas formas de administración, nuevas formas de reconocer a quién es el jefe, no nada más porque es el papá, es el jefe, sino es el que sabe hacer las cosas y cómo se puede invertir dinero para invertir. Creo que si se sigue igual, vamos a seguir con pequeñísimas empresas que se acaban una a la otra. En los trabajos de Marijose Santos y en Jalisco, es muy claro, o sea, empiezan a competir unos con otros los hermanos, empieza a haber conflicto y empiezan a acabar algunas de las empresas. Entonces, sí se da conflicto. Entonces, ¿qué opinas tú, David, de esta? Son hipótesis. Yo ahora sí que estoy planteándoles a ustedes suposiciones a partir de mis datos y tratando de contestar estas preguntas en específico. Oye, pues muchas gracias, Marisol. Una reflexión interesante, importante. Yo voy a hablar de varias cosas, a ver si medio contesto o contribuyo a la discusión, ¿no? Por un lado, me hizo pensar después de la presentación de ayer en la obra de Alan McFarlane, ¿no? Los orígenes del capitalismo inglés, ¿no? Que de los años 80, me parece, y hablaba de cómo el sistema en Inglaterra, que era la primogenitura, heredaba todo el mayor, y eso es un sistema que existe todavía en Inglaterra. Tengo una amiga peruana que se casó con un inglés y no heredó nada, ¿no? Le tocó todo, bueno, recibió objetos y tú estás ante un sistema muy, muy, muy diferente, ¿no? Entonces, Alan McFarlane plantea que eso fue algo que reforzó el individualismo y que promovió el desarrollo capitalista, porque pudieron acumular una sola persona todo el capital. Y aquí tú estás hablando de una situación que también me recuerda de algo que escuché ayer en una ponencia, en una mesa que coordiné, y la persona habló de cómo el deseo en Oaxaca de los padres de que cada hijo pueda establecerse, ¿no? O sea, que tenga un lugar en la vida, como estás dando el caso de tener varias empresas y que todos vayan a tener algo, ¿no? En la sucesión. Y también es algo como muy parecido, ¿no? Entonces, como que eso es una contradicción contra el sistema moderno, ¿no? De grandes empresas y todo eso. Y también eso yo siempre cuando leí el libro, ¿no? Hace muchos años, pensé que es un estudio excelente sobre lo que se llamaba el capitalismo subdesarrollado, ¿no? O sea que ahora, suena como, no sé, que no me gusta hablar de esto como subdesarrollo, pero en términos relativos con el crecimiento del capital y el neoliberalismo, ¿no? Que es como otra dinámica, ¿no? Que dice que más eficiente, pero también con un costo, ¿no? Muy, muy, muy severo. Ahora también, yo creo que lo que tienes que tú es seguir los casos como particulares y las variantes, ¿no? Que se están dando en estas ramas, ¿no? Que no han podido. Bueno, yo sé que también hubo ramas de la familia menos acomodadas, ¿no? O sea que algunos tenían pequeñas empresas, pero no eran de un nivel, ¿no? Como de capital grande, que digamos, ¿no? Ahora bien, sí, eso de indagar en la historia, también pensando, pues muchas veces han pensado, no, en España había primogenitura, pero no es así. Había distintos sistemas en España, ¿no? En Castilla había un igualitarismo, ¿no? A diferencia del País Vasco y Cataluña, en que se favorecía al mayor, el famoso mayorazgo, ¿no? Pero en Castilla no era así. Era igualitario, y también el sistema mesoamericano es como poner en pie de igualdad a todos los varones, que supone que ellos van a producir con la tierra, necesitan mantener una familia, y bueno, también
las mujeres pueden heredar tierras, pero lo que yo he visto, ¿no? Siempre es menos que sus hermanos, ¿no? En unas partes reciben ganado, no quedan totalmente protegidas, pero como la tierra es el medio, bueno, claro, estoy hablando de hace tiempo, porque todo ha cambiado en el campo, ¿no? O sea, que la tierra ya no tiene el mismo papel que antes tenía, ¿no? Cuando era un medio principal de producción. Y también en el caso de Chiconcuac, también es como poder, o sea que a lo mejor el patriarca o el padre de familia sabe que tiene que tener un poder central, porque si no se desgrega todo, ¿no? Pero eso se va a acabar cuando se muere. Entonces es la ley de la vida, ¿no? Si, estuve yo pensando en varios parientes míos, con que uno que fue mi doble primo, porque su mamá era pariente de mi mamá y su papá de mi papá. Y fuimos compañeros de colegio. Y todo esto en unos cuantos años, ¡pum!, se crea un montón de gente. Una cosa que era una sola, pues la afición, ¿no? O sea que como la ley de la vida, ¿no? No creo que te he dado una respuesta a lo que estás planteando, pero me parece como muy importante tu reflexión a pensar en empresas, en acumulación de capital y cosas que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Y eso no quisiera yo poner como un sistema como superior a otro, ¿no? O sea que, bueno, eso es lo que yo diría por el momento, pero seguramente que hay otros que quisieran agregar algo, o quizás tú misma, Marisol, quisieras contestar algo. Me gustaría, o sea, que, por ejemplo, al comparar este sistema con el sistema de los mayas en Quintana Roo, claro, en el sistema actual, en el sistema capitalista en el que viven estos empresarios que yo estudié, la propiedad es propiedad, o sea, un hijo, escritura, eso está en los archivos notariales, aparece todo esto. Y en lo que pasa entre los mayas de Quintana Roo es que la tierra es comunal. Pero resulta que y ahí sí, tú y yo que hemos tratado demografía, y me gustaría escuchar a los que han estudiado ya a los mayas en su lugar de origen, es la tierra no se mueve, la tierra no crece, las empresas sí pueden crecer, pero la población sí crece. Entonces la relación personas-tierra se hace mucho más complicada. Ya no todos pueden heredar. Y si heredan, cada día heredan una parcela más chiquitina. ¿Por qué? Porque hay más gente. Entonces el padre pues trata de controlar, pero a la larga de la historia, creo que este sistema lo que está acarreando en relación, o sea, tierra, personas, es una mayor pobreza, porque se dedican a lo mismo. Quizá los que salen y se dedican a hacer algo nuevo, algo distinto, puedan hacerla, pero dado el sistema que tienen que seguir desde la historia, eso no les ayuda. Y ahí empiezo yo a dudar de la afirmación de que el sistema de parentesco no cambia, o sí cambia, y entonces está cambiando de acuerdo a la situación económica del momento o a las experiencias personales de los que viven en ese sistema de parentesco. Quisiera oír y yo creo que la única forma de contestar estas preguntas es comparando. O sea, comparando lo que pasa en Oaxaca, comparando lo que pasa en Quintana Roo, comparando lo que pasa en Jalisco. Y Larissa y yo comparamos con familias españolas, con familias brasileiras. Yo luego comparé con esta familia chilena, que por cierto aquí tengo y lo pusimos el artículo sobre la familia chilena, está en la bibliografía que ofrecí desde el primer momento. ¿Cómo
¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo el sistema de parentesco incide en el sistema económico y a su vez el sistema económico incide en el sistema de parentesco? Quisiera oír a los que están aquí hoy escuchándome. Bien, hay unas que ya sí quieren intervenir y creo que tienen aportes a lo que a esta discusión. Por un lado, es obvio si pensamos que México tenía 25 millones de habitantes en 1950 y ya para el 70 tenía 50 millones y para 2000 tenía 100 millones. Y ahora son 120 y tantos millones y millones que están en Estados Unidos. Eso es un reflejo de que el sistema, o sea, que agrícola no puede, o sea, que si hay un reparto igualitario es para hacer una casa y no para producir, porque no se puede, o sea, que es muy poco la gente. Pero yo voy a dar la palabra ahora, bueno, estoy asumiendo el papel de Javier, porque él está en la cola también. Pero Eduardo Bello, que ha trabajado los mayas en Quintana Roo, quisiera intervenir, luego Javier y luego creo que Ana Gutiérrez. Así que en ese orden, por favor, Eduardo. Sí, gracias. Yo creo que una forma en que hemos podido interpretar es cómo interpretar esos cambios, lo que encontramos con las familias. Y me gustó el término que usaste, Marisol, sobre crear herencia. Me voy a referir a un ejemplo que no es de los mayas de Quintana Roo, es con los lacandones, acá en Chiapas, porque efectivamente la tierra no puede crecer, pero la tierra sí puede cambiar de sentido. Desde hace más de 20 años, con la política ambiental, lo que se ha promovido mucho ha sido el turismo alternativo en la modalidad de ecoturismo. Entonces, efectivamente, digamos, la tierra es un bien limitado que puede cambiar. Y en el caso del ecoturismo, lo que hemos visto junto con muchos compañeros, estudiantes de Green y míos, es que implica cambios muy fuertes. Me refiero a que ya no se vende maíz, no se vende madera, no se vende frijol, no se venden animales domésticos, por ejemplo, sino lo que se vende es el servicio. Entonces, la familia tiene que convertirse en una entidad que brinde servicios turísticos. Entonces, eso implica hospedaje, oferta de alimentos, paseos, interpretaciones, etc. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque en realidad el cambio implica una transformación fuertísima de los grupos domésticos, de su organización, y de la aprender a asumir y a desarrollar nuevos papeles. Efectivamente, el jefe de familia queda en un estatus reconocido, respetado hasta el momento, pero quienes saben hacer las cosas ya no son las personas mayores. Y aquí empieza a haber un problema, porque si se tiene que reorganizar el trabajo, ya no es ir a trabajar a la milpa. De hecho, el trabajo sobre la milpa se ha disminuido muchísimo a cambio de ofrecer servicios turísticos. En un trabajo que se publicó el año pasado, se hacía referencia al cambio en la residencia, que había pasado de ser o bien una vez casados irse a vivir a la casa del padre y también a la casa de la madre, porque existían las dos modalidades. Ahora es ambilocal. Se puede decidir
en dónde te vas. Y eso es un cambio fuerte, porque además, en el caso que analizamos, las empresas turísticas están dentro de los espacios domésticos. Ujú. Entonces, hay toda una serie de cambios y lo estamos interpretando ahorita como transiciones. Pero me gustan las dos ideas que planteas, Marisol, y la que plantea David, porque si bien no se trata de explotaciones intensivas agrícolas o pecuarias, sí se trata de un giro fuerte sobre el paisaje como atractivo turístico y a partir de eso brindar todos los servicios que deben hacer para poder competir con las operadoras regionales de viajes, ¿no? Entonces, lo dejo aquí porque me parece que ilustra muy bien esto que señalas, estos cambios, ¿no? Sí, van unidos. Cambio. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Aquí es algo más triste en San Luis Potosí. Yo estoy estudiando ahorita en general las haciendas de San Luis Potosí. Es alguna locura. Pero en una hacienda que es hablar de tierra, en San Luis no puedes hablar de todo San Luis, sino es muy diferente lo que es la Huasteca a lo que es el altiplano. Las grandes haciendas y el gran trabajo en el 18, 19 eran las grandes haciendas agroganaderas y las ganaderas del norte de San Luis, del altiplano. Hablando de una hacienda que tenía 300,000 hectáreas, se conformaba de 300,000 hectáreas, una hacienda ganadera. Para poder trabajar la tierra necesitaban todo un sistema hidráulico muy grande que eran 46 norias con todo lo que es para el ganado y tenían 3 estancias, una casa grande, un pueblo, en fin, toda una estructura. Y los dueños. Los dueños, y ahí está el sistema de parentesco, los dueños van heredando, desde que yo los tengo, van heredando a mujeres y a hombres. Eso es indistinto. Pero sí el que maneja la tierra, si se hereda a una mujer, generalmente el que maneja la tierra es el esposo. Aunque la tierra sea de ella. Sí es heredada por ella, pero los que lo manejan son los hombres. Y tengo cómo se fue dividiendo y a quienes fueron heredando esa gran hacienda de 300,000 hectáreas. Pero se pierde totalmente en el reparto ejidal. Entonces ahí y se pierde este sistema de trabajar de la tierra, esta hacienda que llegó a tener, nosotros pensamos que unos 80,000 cabezas de ganado, con todo un sistema para trabajar el ganado, con todo un sistema de agua, y se pierde. Y al hacer trabajo de campo y al encontrar todas las estructuras, lo caminamos, conocimos todas las estancias, las norias, después de recorrer y ver que no hay nada, ya no hay. Había todo unos sistemas hidráulicos maravillosos en donde todo se perdió. La familia se fue y se viene a trabajar a la ciudad. Se viene a vivir a la ciudad. Desde el siglo XIX ya vivían en la ciudad. Iban a la hacienda, la trabajaban, la vigilaban, pero realmente los administradores eran los que vivían ahí. Ellos están viviendo en San Luis Potosí. Pero al perder, se perdió absolutamente en la 1930, ya dejan de tener, todavía uno llegó a tener un rancho en los 50, todavía lo trabajaba. De la gran hacienda él se quedó como con 100 hectáreas. Y ahorita la familia, que tuve oportunidad de encontrar a un descendiente, 70 y 80 años ahorita tiene,
el que todavía recuerda cuando era niño y cuando iba a la hacienda, que él mismo ya sabe que no era la hacienda, que era el pequeño rancho que quedó, y los cabezas de ganado y la lana, y que todavía pudo de niño recordar que vivía de la tierra. Estas generaciones se terminaron viviendo en otras, de otra forma, ingenieros, lo más hay un ingeniero agrónomo por ahí que no tiene nada que ver con la tierra, se hicieron de pequeñas empresas en San Luis Potosí, de diverso índole, y comerciantes en los restaurantes, se volvieron restauranteros. Les interesó mucho toda la genealogía de unas 5 generaciones, más o menos lo pude hacer, desde que llegan de España, pero, y se reúnen en la hacienda, se reúnen en el casco, ahí conseguimos que la gente que ahora vive en el casco, lo que no tiene nada que ver, son las personas que ahora, la casa está habitada, pues es el pueblo, la casa ya es el pueblo, una habitación es un núcleo familiar el que vive ahí, en otra que no se ha caído es otra persona, en fin, toda esa gran casa ahora conforma un pueblo, los invitan a desayunar, ellos pagan a hacer la comida, se reúne la familia y ahí la puedo yo conocer y mostrarles y que ellos me muestren fotos y yo mostrarles la genealogía. En resumen, yo creo que sí hay veces, hay lugares por el propio territorio que se rompe totalmente esta propiedad de la tierra y la familia, en cuanto a relaciones de parentesco, sí se siguen viendo, por supuesto, están unidos, hablan de las abuelas, de las tatarabuelas, por ahí saben que ellos tenían una hacienda, pero no más. Y hay personas que todavía, no, tuve oportunidad de entrevistarlos, a la gente que ya vive ahorita en los territorios, es realmente que a mí me rompió el corazón que ellos siempre estaban esperando a los españoles que regresaran, porque ellos no saben trabajar la tierra. La tierra es, ahorita ya es inservible, el más que tiene borregos llega a tener 150, un ganadero tiene 40 cabezas de ganado, en fin, esto se termina. Realmente sí puedo hacer la relación, todo el sistema de parentesco, pero me quedo hasta el principios del 20, y la familia que en relación de parentesco queda totalmente en otras actividades económicas. Intentar utilizar la tierra en ecoturismo, imposible, y ya que los habitantes están esperando que lleguen los Gildos, así era el último hacendado, don Gildo. Entonces están esperando que lleguen los Gildos para poder utilizar, para que se pueda volver a utilizar todos estos sistemas hidráulicos que ahorita están totalmente inservibles. Entonces yo creo que sí es dependiendo de el territorio, no es lo mismo un territorio náhuatl de la Huasteca que estos grandes hacendados, que la familia, el uso de la tierra ya no se puede hacer como se tenía y la gente se va a España o se regresa a tener otra actividad totalmente diferente. Eso sería. Bueno, muchas gracias, Ana. Javier, por favor, tú querías intervenir. Sí, nomás que me parece un poco indecente que yo debería estar moderando acá y Marisol quisiera responder. ¿Cómo? Quisiera responder, Marisol, o alguien más que quisiera participar incluso. No sé si Marisol quiere responder o agregar algo, o Javier. A Ana, yo respondo, platico con Ana, más que responder realmente,
Lo que es interesante, o sea, es que al hacer esta división y en el momento del siglo XX, estas haciendas tenían tecnología, todos estos sistemas hidráulicos, es tecnología, y la tecnología también se pierde. ¿Por qué? Porque hay que dividir la propiedad y no sabe la gente ser socios. Son buenos hermanos, pero prefieren no pelearse y dedicarse a otras cosas que decir, bueno, vamos a trabajar la hacienda como una sociedad anónima. Eso es lo que yo en México por ejemplo, digo, tengo un caso de la empresa, muy cercano además. A mi papá lo buscaron para asociarse con Danone, cuando Danone vino a México. Mi papá estuvo encantado, se asoció con Danone, era el director de Danone, bueno, pero entonces decidió que el que tenía que ser director, entonces ya subió a nivel de presidente, y el que tenía que ser director era mi hermano mayor, porque es el hermano mayor. Y mi papá quería seguir mandando, no aprendió, no pudo, no supo relacionarse con Danone, hasta que la sociedad se rompió. Entonces, este caso, como el de mi padre, es repetido y repetido en la familia. O sea, uno se queja de que el neocapitalismo ha crecido, pero para producir yogures hace falta una tecnología mucho más elaborada que lo que había antes para producir leche, digamos. O sea, o la misma tecnología para producir maíz o para veremos a ver qué pasa ahorita en la Lacandón y en Chiapas, porque ahorita cada familia tiene su unidad de atención a las personas, a los turistas, pero necesitan también tecnología y la tecnología es cara, hay que invertir en la tecnología. Y ahí es donde este sistema se enfrenta con el neocapitalismo, al menos esa es mi experiencia. Y lo que tú me estás diciendo es exactamente eso. Yo no sé qué pasa en otros lugares, pero sí sería interesante. Y yo no sé lo que digan aquí en México mis compañeros, pero el Estado no ha facilitado ni la inversión, porque si necesitan rehacer el sistema hidráulico, el Estado no apoya ese tipo de cosas. Tiene que ser ellos. Y como ellos tampoco lo hacen, pues entonces se pierde. Y así se han ido perdiendo muchísimas cosas. No sé. Quiero oír a los demás. Bueno, si quieres, hago el comentario. Bueno, Marisol, la verdad que me gustó mucho la exposición, en parte por la gran riqueza de detalle, digamos, que hubo, y la verdad que uno empieza a reconocer cosas que ha visto, especialmente en mi caso en la ciudad de Guadalajara, en fin, empieza a hacer asociaciones. Y a partir de esos detalles, por ejemplo, la enorme densidad de rituales en el grupo familiar, las fotos que mostraste en la sesión, para mí me hicieron pensar muchísimo en esta idea de Max Weber acerca de los grupos de estatus o estamentos, en fin, ha sido siempre difícil y traducido de muchas maneras la idea de Weber, en el sentido de que la posición de un grupo en la sociedad no solo se explica por la riqueza y la posibilidad inclusive de invertir o de desarrollar el capital, sino que tiene que ver también con el prestigio, digamos, en lo que hay en la sociedad, y con el poder de un grupo determinado, ¿no? Y en ese sentido yo me pregunto, es una pregunta, ¿no? Quizás pudieras comentar sobre esto, si estas familias donde parece que por un lado digamos, el parentesco funciona a favor del desarrollo empresarial, y en un momento es un obstáculo para el desarrollo empresarial, si no constituyen o no puede pensarse en términos de grupo de estatus, ¿no? Ampliando la discusión más allá de la cuestión meramente económica, claro. Esa es la verdad que he estado pensando en eso con relación a tu
a tu exposición y quería comentarte y, en fin, le puedes dar una forma de pregunta o simplemente un comentario. Pero muchas gracias, me pareció muy buena la exposición. Gracias, Javier. Y yo creo que sí es un grupo de estatus también, o sea, pero mantener el estatus también es caro. Entonces, hay algunos que lo pueden sostener, otros que no lo pueden sostener. Entonces se van perdiendo y se van yendo. Te digo, la opción ha sido pues convertirse en grandes ejecutivos, ¿sí? Y o bien en grandes profesionales. Entonces es otra opción. Y eso permite que la familia siga unida y con el estatus que tú estás mencionando, ¿no? Pero ya como empresarios, los únicos que lo han logrado hacer son aquellos que han pegado el brinco y se han decidido, bueno, nos sentamos y vamos a ser socios, ¿sí? Que también se puede. Aún un profesionista a veces requiere socios, ¿no? Un arquitecto para construir un edificio, un médico para construir una clínica o para llevar a cabo hasta un proyecto de investigación. Necesita socios. Entonces, yo sí creo que se está dando este conflicto, no tanto entre la familia, sino conflicto con el desarrollo. Y sí, están perdiendo, quienes están pudiendo ser realmente estos grupos de estatus. El otro día con mi primo estaba platicándome que está en un grupo de primos, ¿sí? De primos, que se van ahora, el estatus ya es otro, ya no es montar a caballo ni nada, ahora es en moto, hacer unos tours por la República Mexicana. Y, entonces, pero sigue siendo un grupo de estatus, pero eso cuesta. Entonces, yo creo que deberíamos los antropólogos empezar a reflexionar y empezar a pensar qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque ya lo de menos es el estatus, es lo de menos. Lo malo es de comer, lo malo es comer y hay mucha gente que ya no está pudiendo comer. Sí. Pues muchísimas gracias, Marisol. La verdad es que creo que diste muchas cosas para pensar y para reflexionar. No sé, aquellos que no han expresado sus ideas ahora, ¿quieren intervenir? ¿Quieren algún comentario o pregunta? ¿Alguna experiencia que se acopla a estas ideas que creo que son muy, muy, muy importantes? Que tienen varias aristas, ¿no? O sea, que el país en general, o yo creo que también tienen implicaciones para otros lugares en América Latina. Hay una persona, hay una persona que es, a ver, María Angélica Galicia Gordillo. Y también hay otro antes que ella, creo, ¿no? Que levantó la mano. Sí, antes de mí estuvo Mahomet. Ajá, sí, por favor, Sí. adelante. Y te doy el control, Javier, a ti. Tengo el poder. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes, soy David Sixto. Nada más que utilizo los nombres por el anterior gobierno, soy del Distrito Federal en México. Y lo que ha expuesto la profesora, y no solo ella, sino todas las ponencias que he escuchado, luego no me da tiempo por andar en diferentes lugares, justamente dice hay demasiadas aristas. Ahora estoy tratando de apoyar a un diputado que le tocó la coordinación del campo, de la soberanía alimentaria, el cooperativismo comunitario, y justamente desde ahí lo que está expresando es, y eso yo me pregunto y le preguntaba a él, ¿cómo vamos a articular a las familias que ya no tienen tierra, que ya no tienen negocios, pero cómo los vamos a articular desde un principio comunitario? Porque la situación fue muy compleja en los gobiernos anteriores y disgregaron la familia. La familia se disgregó en diferentes partes, en Oaxaca, en Hidalgo, en Guerrero, y justamente eso es lo que se está intentando el día de hoy. Apenas va a iniciar el proyecto a partir de enero, porque apenas entró este diputado,
pero todo lo que han expresado la mayoría de los ponentes, luego no me da tiempo de participar. Sin embargo, para mí es muy importante porque eso es lo que estoy trabajando en las comunidades, en los campos, tratando de dialogar, discernir con ellos. Y le preguntaría específicamente a la maestra, ¿usted cómo lograría llegar a las comunidades para tratar de articular ya no desde la parentalidad, sino desde el sentido comunitario como familia en una comunidad? ¿Qué haría usted para discernir con ellos? Gracias. Es una pregunta difícil de contestar. O sea, si ellos no lo quieren, es muy difícil. Más bien yo empezaría a preguntar qué es lo que quieren y qué es lo que están haciendo. Y no tratar de ir al pasado, porque si uno trata de, te aseguro que no quieren ir al pasado. Ellos quieren un futuro. Ellos no quieren lo de antes. Por eso se disgregaron. O preguntarles por qué se disgregaron. Y la decisión es de ellos, no es del diputado, ni tuya. Es de ellos. Y ellos van a encontrar la solución. Nada más hay que apoyarles a las soluciones que ellos quieren, no a las impuestas. Si antes se disgregaron por X, Y razón, ahorita, ¿qué es lo que quieren? Y el sistema reproductivo, déjalo que la familia vaya creciendo otra vez. Si ahorita se cambió, pues puede ir cambiando. Yo no sé lo que esté pasando, por ejemplo, donde ha habido por ejemplo, en España, que las guerras han acabado con las familias y eso es normal. Por ejemplo, el lado de Lisaur, de mi familia Lisaur, de mi familia Navarra, mi abuelo era el 11º de 11 hermanos. Y uno va al pueblo de donde ahí está la casa y con el escudo y todo el asunto, pero la verdad es que durante la guerra carlista, en el siglo XIX, se murieron 10 de sus hermanos, quedó vivo mi abuelo, y mi abuelo, con una mano adelante y otra atrás, tuvo que venir a hacer la América, porque pues, no tenía de qué vivir. Y luego, eso es un ejemplo de mi familia en la guerra de España, en la de los carlistas. Y no digamos en la guerra civil, o sea, cuando uno escucha a los que vivieron las guerras civiles, pues también se acaban las familias, se pelean. Ahorita por eso es terrible la pelea. O sea, tú eres de derechas y yo soy de izquierdas, tú eres chairo y yo soy fifí, y entonces se acaban las familias también. No nada más, entonces yo creo que la única, pero sin embargo, la experiencia, por ejemplo, uno vuelve a España y los Lisaur, que se murieron casi todos, aparentemente ya descubrí que 2, 3 que quedaron con vida, que nos los mataron, entonces ellos ya rehicieron familias y ya nos están buscando a los demás. Eso es del siglo XIX a hoy. Pero no digamos, en España, yo sí lo he visto también, familias que se acabaron por la guerra, unos vinieron a dar a México en refugiados y los otros quedaron allá, empiezan a juntarse y empiezan a hacer cosas juntos como familias. Yo creo que lo que hay que hacer es apoyar a la gente en lo que quiera, pero es la gente la que lo tiene que decidir, ¿eh? No los ajenos. No sé qué opinas tú, pero pregúntales. No, la comunidad no se va a rehacer como era antes, eso sí te lo puedo asegurar. La familia Gómez salió de Tepeaca y ya no vivieron como en Tepeaca, ya el criterio es otro. La familia también va cambiando, no se puede llegar al pasado. Sí, esa es mi opinión. Y pregúntales a ellos a ver qué opinan. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora sí, María Angélica, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Aquí yo trabajo particularmente el Valle del Mezquital. Entonces aquí como que las lógicas son fundamentalmente, además de patrilocales, más comunitarias. Entonces ellos tienen a su cargo, por ejemplo, uno de los
es que no sé si decirle negocios, bueno, pero una de las actividades económicas que implicaría un poco lo que ustedes están mencionando serían los balnearios de las aguas termales. Pero aquí las lógicas son más comunales, ¿no? No han permitido que entre la iniciativa privada, pero también les ha provocado entre familias, claro, estos conflictos de mando. ¿Por qué? Porque quienes iniciaron los balnearios pues ya son gente bastante grande, si no es que ya fallecieron. Entonces quedan los hijos y no tienen la misma idea que con él, idea de respetar los acuerdos y las relaciones como se tenían en antaño, ¿no? Tengo yo 36 años trabajando ahí en el Valle, entonces, pues empiezan los conflictos muy fuertes, desde cómo administrar los propios balnearios, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con que uno llega y no hay toallas, uno llega? Entonces, como es una cooperativa, unos le echan la culpa a los otros y total que no pueden llegar a un acuerdo, ¿no? La preocupación que tienen algunos de la gente mayor, de los que quedan vivos, es que se vaya a terminar vendiendo el derecho de los balnearios a la iniciativa privada, ¿no? Entonces, claro que crean conflictos en este sentido, claro que queda esta lógica, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? ¿Qué sucede? Era nada más este comentario. Gracias. Gracias, María Angélica. Sí, o sea, la gente tiene que darse cuenta que las cosas han cambiado y que tienen que administrar las cosas, pues, con otros criterios. Y dar ese brinco no es fácil. Sí, yo creo que es muy interesante lo que la respuesta, ¿no? Y también las preguntas últimas, porque tenemos como una falta de cultura, tanto de socios como de cooperativas, ¿no? Quizás hay países donde ha habido experiencias más exitosas. Bueno, se habla de Escandinavia, ¿no? Bueno, de Dinamarca sobre todo, pero no conocemos mucho de eso. Yo me acuerdo que Esteban Krotz estaba en un momento interesado en las cooperativas, ¿no? Un poco ligado esto con la idea de las utopías, ¿no? ¿Cómo podrías tener formas de cooperación como más horizontales? ¿Cómo evitas la centralización del poder, ¿no? O sea, que a la hora alguien como que tiene que mandar, o sea, que el señor de Chiconcuac con sus 10 hijos y los puestos, pues si lo pone como a voto, ¿no? ¿Quién sabe qué sucede, ¿no? O sea que, pero entonces hay unas contradicciones ahí y contradicciones también entre nuestros deseos de cómo debe de ser el mundo y cómo opera, ¿no? Y eso lo digo sin afán de apoyar tampoco al neoliberalismo o a sistemas autoritarios, ¿no? Sino que cómo resolvemos eso, o sea, que cómo logramos un mundo en que haya más equilibrio, ¿no? En la toma de decisiones, cómo cedemos el poder a otros, ¿no? Cómo sentimos que las decisiones son bien tomadas y justas. Todo eso es muy complicado y ha sido cuestiones de la ciencia política y teoría política desde, pues, de Locke, de otros, ¿no? Así es que, pero creo que estamos planteando cosas que son muy importantes para discutir, aunque no llegamos a una respuesta definitiva, pero sí son de importancia y sobre todo ligadas estas cosas a realidades muy concretas, ¿no? Que estamos hablando. No sé si quisieras tú agregar algo, Marisol, ahí. Ha levantado la mano Eduardo Bello. Sí. A ver, Eduardo. Sí, yo creo que esto de analizar la cuestión de las familias, de los grupos domésticos, de las relaciones de parentesco, permite aterrizar
iniciativas como las colectivas o las que pretenden una cobertura amplia. Y lo digo, por ejemplo, hemos estado trabajando con cooperativas cafetaleras que son exitosas en realidad. Están exportando café orgánico, sobre todo a Europa, a Japón, desde luego a Estados Unidos, y digamos que les va bien. El origen de cada cooperativa es distinto, pero actualmente una familia que participa en la cooperativa tiene un margen de acción donde puede decir, voy a vender una parte de mi café con la cooperativa, pero otra no. Necesito dinero en este momento, entonces la voy a vender al coyote. Y hace uso de esa flexibilidad. Simplemente este hecho nos indica la capacidad de decisión o de agencia, como le dicen ahora, de las familias. Y donde pueden decidir en un momento dado, en este año no le entro a la cooperativa, voy a hacer otra cosa, me voy a ir a trabajar fuera, se van a estudiar mis hijos. De manera que hay una gran parte de las respuestas a estas iniciativas colectivas que tienen que estar fundamentadas en el detalle del análisis de las familias. Por muchos años, creo, y por favor, David, tú corrígeme, pero los estudios de familia estuvieron abandonados. Por lo que yo conozco en nuestro quehacer en Quintana Roo y en Chiapas, se privilegió muchísimo el estudio de comunidad o el estudio de figuras asociativas como las cooperativas, y se asumía que todo era una sola cosa. Si la cooperativa funcionaba bien, es que todo lo que había en el resto de la comunidad estaba funcionando bien. Y ahora nos damos cuenta que no es así. Estamos en realidad en una multiplicidad de líneas de acción de los grupos domésticos. No hay una sola forma en que están respondiendo los grupos domésticos campesinos, sino en realidad están respondiendo de diferente manera. Y lamentablemente para los eventos más recientes para la zona donde estamos trabajando, ya la acción del narco, que no hemos analizado, las actividades ilícitas, está siendo un factor intenso que está moviendo a las familias y no sé qué va a pasar ahí. Pero por lo pronto, lo que les platiqué, eso sí está sucediendo. Es muy interesante. Y ¿cómo están funcionando esas cooperativas? Yo creo que es una buena, es participarle a este compañero que está trabajando en reavivar la vida comunal. Bueno, esto es lo que hicieron, lo que están haciendo en Chiapas, esta comunidad. Hay esta posibilidad, pero dejar que la gente crea, que la gente decida, no imponérselos de fuera. Enseñarles y cómo y ahí sí yo creo que los psicólogos, más que los antropólogos, son los que saben llegar a que la gente se entienda entre sí. Y eso es lo importante. Uh-huh. Si se entienden, solucionan los problemas, como tú lo has dicho en la cooperativa del café. Pero tienen que aprender a hablar. Uh-huh. Me parece muy importante lo que acabas de decir, Eduardo, porque el nivel como muy micro a veces nos permite cosas que no parecen importantes para aquellos que hacen los planes, ¿no? O sea, que quieren planificar. Y cómo a lo mejor esas familias o grupos domésticos o grupos locales de parentesco están en ciertas fases o X fase de su ciclo de desarrollo y tienen ciertas necesidades. Uh-huh. Mencionaste, bueno, los hijos están en la escuela o algo y necesitamos tal cosa, ¿no? Entonces, muchas veces hay que tomar
en cuenta las dinámicas muy, muy, muy locales, ¿no? Para entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo funcionan a nivel más grande, ¿no? O sea que lo que está también diciendo Marisol es algo parecido de una manera, esa dinámica familiar, cómo no permitió la adquisición de tecnología porque había como otros intereses ahí, ¿no? Pero entonces también es muy buena la familia, ¿no? O sea que es algo como muy importante. Entonces, ¿cómo conciliamos esas cuestiones, ¿no? Y bueno, voy a contar algo un poco, no se vayan a ofender por la palabra que voy a usar, pero en el campo, en los años 70, me tocó observar lo que llamaron después el populismo de Echeverría, ¿no? Y yo, de hecho, yo vi cosas muy buenas en esa época a nivel del campo, porque hicieron escuelas, y pusieron clínicas de salud, la gente comenzó a ver en este pueblo que estudié en Tlaxcala a sus hijos a la escuela más años, las mujeres también a acudir a secundaria, pero llegaban con una serie de proyectos que algunos no eran muy atinados. Por ejemplo, tenían uno que querían tumbar los magueyes en un declive a los 2000 y algo metros sobre el nivel del mar, en las faldas de la Malinche, y que los magueyes sirven para detener la erosión, ¿no? Pero lo que querían hacer era pues una cooperativa o una gran unidad de producción, pensando que eso es lo mejor, y que se iban a prestar para tractores, para producir. Y bueno, años después asocié eso con otra cosa, porque yo en el campo comencé, no sabía qué decir, yo venía de otro país, de la ciudad, y la gente cocinaba en las Tres Piedras y eran muy pobres, ¿no? En comparación con un nivel que yo no tenía un buen nivel económico. Y le comencé a preguntar a un señor, ¿cómo se llama los perros? Porque yo vi que la gente tenía como 7, 8 perros en la casa, ¿no? Y que les daban una tortilla y nada, tenían que ir a buscar. Y me dice, bueno, ¿cómo se llama este perro? Pues se llama Negrito. ¿Y este cómo se llama? Se llama Sargento. ¿Y este cómo se llama? Se llama Ingeniero. Pues, ¿ingeniero? ¿Por qué? Porque es rete pendejo, me dijo. Entonces me di cuenta que llegaban con proyectos que considerabas con la palabra P que acabo de decir, ¿no? O sea que porque no eran, o sea que eso de quitar los magueyes, hacer una gran explotación, cuando había un sistema muy local, muy de la experiencia milenaria de impedir la erosión, pues era una pendejada, ¿no? Entonces por eso se llamaba el perro ingeniero y me lo definió muy bien. Entonces, bueno, nada, para acabar, conté eso ante ingenieros agrónomos y nadie se rió. Yo pensé que era una lección, pero no lo tomaron así. Pero también, o sea que eso nos muestra la importancia de tomar muy en cuenta lo micro, ¿no? Lo que está pasando muy abajo, ese es el papel que nosotros como antropólogos podemos jugar en la sociedad, ¿no? Descubrir esas cosas y darlas a conocer para que se tomen decisiones, pues, bien fundadas, ¿no? Sí. Y también, como dices, Marisol, pues, tomando en cuenta la opinión de la gente sobre las distintas cosas, ¿no? Sus experiencias, que son valiosas, ¿no? Sí. No, porque ya decidí que... Y otra cosa, como antropólogos, yo creo que mi estudio, y el estudio de la hice yo, el estudio histórico es muy importante, porque eso nos da dando pautas de cómo han sido las cosas y cómo van cambiando, ¿sí? Y que las cosas cambian a lo largo de los años, no son estáticas, y ver cómo solitas van cambiando, o sea, y adaptando al mundo que les toca vivir. Pero hay que escuchar a la gente y hay que escuchar a la historia. Y así como ocurrírseme como futuro, alguien que quiera hacer un buen trabajo, yo haría si pueden,
hacer un trabajo de una familia política desde el punto de vista histórico. Eso sería fascinante. Yo no sé, en Argentina estoy viendo a Javier, debe ser fascinante coger una familia, o aquí en México, una familia que ha sido de priistas, ¿no? Vamos. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado en estas familias? ¿Está sucediendo lo mismo que entre los empresarios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, yo diría que varía también con los contextos, ¿no? Acá hay algunas experiencias de eso, de esas. Antes que se me pase, quería comentar con relación a, bueno, se están estudiando en la perspectiva de Crotz algunas cooperativas, ¿no? En el Colegio de Michoacán hay por lo menos el trabajo de Octavio Montes, y no me voy a acordar el nombre de otro compañero, que trabaja, bueno, los recursos maderables, ¿no? De los bosques, que han sido recursos especialmente conflictivos, críticos, etcétera, donde hay una organización muy parecida a lo que mencionaba recién Eduardo Bello. Las familias hacen un uso, digamos, a veces están en el contexto cooperativo y a veces utilizan los recursos como propios y lo hacen de otra manera. Es decir, que las familias también hacen muchas cosas. Y también quería agregar, digamos, a la conversación que con relación al comentario de María Angélica o Ana, perdón, ya me estoy confundiendo aquí, con relación a la cuestión comunitaria, cómo a veces se explica más lo que está pasando a través de la dimensión comunitaria, ¿no? Y me hizo acordar mucho, bueno, esto es un tema, ¿no? Pero me hizo acordar un comentario, David, seguramente conoces esto, de Aguirre Beltrán en su momento, ¿no? Que dijo que las comunidades indígenas, no todas las comunidades indígenas son familias extendidísimas. Escribió él. Sí. Es decir, muchas veces ahí se cruzan varias variables donde la dimensión comunitaria también es muy relevante, ¿no? Eso yo creo que varía mucho de contexto a contexto, y también ahí la antropología tiene algo para decir, ¿no? Es decir, generalizar es casi siempre un error, digamos. Tenemos que ver cómo suceden las cosas en cada situación particular, ¿no? Bueno, yo esto no quiero abusar de la palabra. Yo quisiera agregar algo. Creo que tú dijiste, Marisol, en parte la cuestión de la familia es que pues es gente de confianza, ¿no? De alguna manera de poner en... Pero también si llegamos a una familia muy extendidísima, igual ya no hay confianza, hay desconfianza porque por conocimiento, ¿no? Y de hecho, porque también en las familias también no todo es paz y amor, ¿no? O sea que hay disputas, la herencia es una cosa, pero también hay otras cosas ahí también que suceden, ¿no? Y vi también otra experiencia de un intento de hacer una cooperativa, que los que lo promovieron, yo creo que pensaron que era un desastre porque introdujeron la tecnología de apicultura en un lugar donde no existía. Y venía, yo observé varias veces que venía una ingeniera, ¿no? Pero no era del mismo tipo de antes. Eso sí, le hacían caso y aprendieron a tener abejas, pero no funcionó la cooperativa. Pero entre grupos familiares, entre ciertas redes familiares, se ayudaron y se adquirió esa nueva tecnología en ese pueblo, ¿no? O sea que no pasó por la cooperativa como había sido ideada, ¿no? En la Secretaría de Agricultura, no sé qué instancia lo promovió, pero sí, de hecho, la gente sí adquirió la tecnología usando sus redes de parentesco que ya existían, que sería como también un poco reforzando el punto que señaló Eduardo, ¿no? Bueno. La gente hace lo que quiere, o sea, hay que escuchar a la gente y oír sus propuestas y pues apoyar. Y si desde el punto de vista del Estado, pues si son sensatas, apoyarlas. Pero hay que dejar que la gente haga sus cosas, porque yo estoy convencida que está en esta familia a partir de Mamá Inés, pues yo creo que decidieron que se les daba igual posición a las mujeres y las mujeres fueron centralizadoras y siguen lo siendo. Pero es que han hecho y no quieren que nadie se meta, eso sí se los puedo asegurar. Y tienen confianza en ellos mismos porque nadie se mete. ¿Sí? No hay un diputado que llegue a decir, bueno, hay que hacer sentido de comunidad. La comunidad sale de una forma natural.
Bueno, muy bien. Me gustaría saber si hay algún otro comentario, alguna otra participación de alguien más que quisiera comentar. Aprovechemos que tenemos la posibilidad. Bueno, parece que no. Marisol, también te comento que la pregunta de cajón que te hicieron la semana pasada, que era una de las mías, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es que no se involucraron en política estas personas, ¿no? Que solo excepcionalmente uno pregunta, bueno, un conjunto de preguntas que salen de ahí, ¿no? Uno pensaría que en algún momento deberían dar un paso hacia el plano político. No, no les gusta. No les Hay gustó. especialidad. O sea, por eso yo digo que sería interesante estudiar una familia de políticos. A lo mejor los políticos sí acaban siendo empresarios, pero estos no tienen el menor interés en ser políticos. Es más, hay un rechazo muy claro a los que trabajan en política y a los políticos. Y han podido vivir durante 200 años sin meterse en política, ¿sí? Sí tienen que tener relaciones con los políticos, porque hay muchos permisos y apoyos que son necesarios, pero una cosa son los políticos y otra cosa son los empresarios. Sí, por lo menos eso es lo que encontramos Larisa y yo muy repetido, y lo sigo oyendo y lo sigo oyendo y se sigue repitiendo. Es muy interesante porque sigue igual. Ahora bien, yo quisiera, eso me hace pensar en otra cosa que quería preguntarte. La vez pasada, o sea, que la conferencia tú mencionabas mucho la importancia de la ideología. Sí. Y yo creo que este punto quizás tenga que ver con La ideología, ¿no? Sí. No sé si pudieras desarrollar un poco más tu concepto de ideología y cuál es la ideología, cómo podrías tú resumir la ideología de este grupo y qué importancia tendría la ideología en las investigaciones, porque eso es una discusión que tuve de hecho con Javier, ¿no? O sea que yo cuestionaba un poco la importancia o la utilidad de ese concepto, pero a mí me gustaría escucharte a ti, por favor. A ver, déjame, voy a buscar saqué la definición de ideología de aquí del libro directamente, se las voy a volver a leer y de ahí podemos sacar. Bueno, la ideología es como una forma de pensarse a sí mismo la comunidad y lo que significa que está bien o mal para la propia comunidad. Así partimos Larisa y yo. Y sí, y esto se va repitiendo y enseñando a los miembros del grupo, de la comunidad. Y se enseña en los rituales, y ese es el objetivo grande de los rituales, repetir esta ideología. En esta familia hay toda una tradición, el otro día platicando con este primo, y el libro lo estoy diciendo, pero él está muy conforme con eso, de que hay que ser éticos y hay que ser religiosos. El concepto de religión cambia muchísimo, muchísimo del siglo XIX a lo actual, pero sí está muy ligado con una relación con el medio ambiente y con la responsabilidad hacia la comunidad. Una anécdota se habla acerca de lo que es esta ideología. Yo vivo en una calle que es cerrada, que hay unos policías a la entrada y yo vivo en esta privada. Yo vivo viendo aquí 42 años y a la primera que llegué aquí fui yo, de la familia. Bueno, de repente empezaron a llegar familiares, pero ya de la segunda y tercera generación más abajo que la mía. Entonces yo a ellos, pues casi no los conocía, nos saludamos en la calle, bla, bla, bla. Pero la comunidad, la privada necesitaba de una organización comunal, como nos estaba diciendo cómo hacer la comunidad en esa, y no había forma de hacerlo. Pues sin ponernos de acuerdo, los parientes Gómez
de repente uno quedó de presidente de la comisión de la privada, la otra es secretaria, yo poniendo el espacio físico para que se reúnan, y la comunidad ha salido adelante. ¿Por qué? Ellos no se han dado cuenta, yo estoy muy divertida, pero es que surgió que estos chicos de distintas ramas y de distintas ideologías y de distintas generaciones y años respondieron igualito que yo de otra generación, de otra rama, y nos pusimos de acuerdo ipso facto. Eso es ideología puesta en práctica, ¿sí? No hay ni ritual. O sea, nos juntamos y dijimos, tú eres hijo de fulanito, tú eres hijo de sutanito, y qué gusto, qué gusto. ¿Aquí hace falta hacer esto? Sí, aquí hace falta hacer esto. Y lo hicimos entre los 4, y lo hicimos. Y no nos tuvimos ni que discutir. O sea, sí hay una herencia de cierta forma de actuar, de ver el mundo, y que se repite en los rituales, ¿sí? Los rituales son y rituales de muy distintos tipos. O sea, una cosa son los rituales religiosos, que también cambian. O sea, en el siglo XIX estaban las bodas, primeras comuniones, bautizos, bla, bla, bla. Era mucho alrededor de la religión. Hoy día los chavos ya no, muchos no se casan por la iglesia, simplemente se juntan, pero el concepto de matrimonio, de pareja, es vigente. O sea, no habrán ido a la iglesia que les den la bendición y la ceremonia en sí haya sido distinta. Que invitan a los parientes, sí, escogen a los parientes que van a invitar, obviamente a la familia extensa, a la familia de 3 generaciones, a la rama y a sus parentelas y amigos. Pero que el mensaje de la boda es ese, yo estoy haciendo un compromiso con fulanita o fulanita está haciendo un compromiso con menganito para vivir juntos. Y el mensaje se pasa. O bien los rituales de tipo civil, que le llamamos Larisa y yo, son las fiestas familiares, las comidas familiares que normalmente sí se siguen repitiendo una vez a la semana en cada familia extensa, en donde se empieza a discutir toda esta historia de la familia, ¿no? Entonces, al discutir la historia de la familia, fíjate que fulanito puso tal negocio, o menganito y es muy buen médico y puedes llamarle porque si tú tienes un problema cardíaco, él le sabe y si no te puede decir quién es buen médico. Entonces, ahí en esos espacios se va repitiendo la ideología y los jóvenes la van aprendiendo. Y las mujeres centralizadoras tienen un papel importantísimo para pasarlo a los jóvenes. Y se pasa. Entonces, en el libro describimos mucho de la ideología, pero es una ideología de relación con la empresa, relación con la familia, relación con el gobierno en sí. Hay toda una ideología acerca de los políticos no son confiables, no son honestos. Eso es parte de la ideología. Oye, no, que fíjate que en la mesa, oye, yo sé que fulanito, que es político, es honesto, y yo, bueno, pero así se va aprendiendo y se educa a las generaciones jóvenes. ¿Eso es eso? ¿Cultura? Puede ser, pero es una ideología, ¿no? No sé si yo no me metí más ahorita en la biología, pero hay aquí están, espérense, la ideología. Hay valores familiares, hay valores, estoy viendo el libro, hay toda una interpretación de la familia y de la historia México, raza y clase. El otro día, yo no sé quién fue quien comentó, Sandonelli, ¿no? Que las fotos eran de familia blanca. Sí, hay toda una ideología de que los indígenas, pero hay los mitos. El otro día que estuve platicando con
con mi primo, que fue el día siguiente de la conferencia y fue casualidad, me decía, es que mamá Nachita, el gran mito, tú tiraste el mito de que mamá Nachita era blanca y que los Gómez eran descendientes de españoles todos, porque la fundadora de la familia, mamá Nachita, aquí se llama mamá Inés en el libro, era indígena, y me saca una foto de la viejita, que no era tan viejita, y era total y absolutamente indígena. Parece ser que ese mito, que yo rompí el mito de la blancura de la familia, fue una cosa espantosa. O sea, eso nadie me lo había dicho, pero ya me lo dijeron, este sábado me lo dijeron. Es que tú dijiste, dije, bueno, yo lo saqué de los archivos de Tepeaca, pero es que tú lo dijiste y todos creíamos que éramos descendientes de blancos y tú rompiste el mito. Ese tipo de mitos hay muchos. O el abuelo Carlos, lo que yo decía, que la ideología también se confunde con los datos o te hace confundir los datos. El que el abuelo, el fundador, el tatarabuelo o lo que haya sido, era un tendero y era un agricultor, que lo confirmamos en los archivos en Tepeaca, sí, y que había heredado igual. Al platicar con ustedes, me puse a pensar, no sería un mito, porque había mujeres, y las mujeres todas se fueron de monjas, o sea, que no heredaron, que su posición era distinta. ¿Qué pasó? Sí lo mencionamos, pero ¿por qué se fueron de monjas? ¿Sí? Eso no lo sabemos y nos podemos meter porque hay muchos años, ¿no? Pero otra vez, insisto, hay toda una interpretación de la historia mexicana, luego la ideología religiosa. Desde el siglo XIX, todos se precian de ser católicos. Y hasta el día de hoy, los que hemos entrevistado siguen confesándose a sí mismos católicos. Ahora bien, esta ideología también cambia. Una cosa era la ideología de ser católico en el siglo XIX, la de ser católico en la época de la cristiada, cuando Calles persigue a los católicos. Entonces hay que proteger a la estructura eclesial. Pero a partir de entonces hay ahorita una gran diferenciación. Hay unos que estudian teología moderna y hay otros que apoyan a los legionarios de Cristo y hay otros, pero en el fondo todos se consideran y confiesan a sí mismos como católicos, ¿sí? Y esto incide en la posición social, o sea, se reconoce que hay responsabilidad hacia los demás. Eso es un principio básico, como les digo, este ejemplo a mí me llamó la atención, de que sin ponernos de acuerdo estábamos de acuerdo, ¿sí? ¿Sí? Es ideología. Luego, la educación. Hasta 1970, y ahí sí que fue cambiando, la educación era, pues está bien que nos leería, escribir y cosas de esas. A partir de 1970 y los cambios en el entorno, la educación se ha convertido en un bien, en una cosa importante, en hacer, en crear y en apoyar. Y aquí acabo, en el libro estoy revisando el capítulo sobre ideología, las actitudes hacia la actividad política. Insisto, se ve, desde el siglo XIX se ve mal. Que se tiene que tratar con políticos, eso no cabe la menor duda, porque para conseguir un permiso para construir un fraccionamiento, pues los empresarios que van a invertir en el proyecto inmobiliario tienen que tratar con los políticos que van a dar los permisos. ¿Qué he visto yo? O sea, ¿cómo se hace? De primeras le tienen mucha desconfianza a los políticos, muchísima.
pero los tienen que tratar muy bien, y a todos los tratan muy bien, los invitan a sus casas, les hacen grandes comidas, bla, 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 pero una cosa es eso, y otra cosa es relacionarse con los políticos. Uno de los grandes líderes empresariales de la familia, que aquí lo llamamos Pablo, él sí invitó como compadres, como padrinos de bautizo de sus hijas a políticos. Es más, invitó a generales, que son muy mal vistos en la familia. Pero a ellos les sacó permisos y apoyos para hacer sus negocios. Esta actitud y esta actividad del Pablo fue altamente criticada y sigue siendo altamente criticada hoy día. Se repite a través de los años. Y el nacionalismo. Los Gómez siguen siendo muy nacionalistas, aunque a raíz de las primeras políticas populistas, digamos, de Echeverría en los años 70, empezaron a sacar el dinero del país. Siguen haciéndolo actualmente, que yo me haya dado cuenta, lo siguen haciendo, aunque es criticado y se sienten mal de hacerlo, pero dicen que se está acabando con el país. Y sí, lo curioso es que toda esta actitud de crítica a quien está acabando el país no se refleja en actividad política de los parientes. No he visto uno. No, se critica muchísimo, pero ellos no son políticos. Y la política no va a solucionar el país, lo van a solucionar los empresarios. Eso lo tienen muy metido en la cabeza. En fin, esa es la ideología de los Gómez y se repite. Y por eso les dije el ejemplo de mis vecinos, mis parientes vecinos, mis parientes jóvenes y vecinos, que sin ponernos de acuerdo, sin decir, oye, tenemos que hacerlo, no. Nos sentamos y lo hicimos, nos tuvimos confianza. Y son otras ramas y son otras generaciones. O sea, yo soy la mamá, la abuela de muchos de estos que les estoy diciendo. Y reaccionaron igual que yo. Eso fue muy divertido. O sea, sí hay una ideología que se repite. ¿Sirve de algo la respuesta? Bueno, yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, gracias, Javier. Hoy que David está por participar. Muy bien, pues es como una identidad de grupo, es una forma de identidad, porque Sí. pues hay estas cuestiones de expariente y confianza y por experiencias no concretas, ¿no? De memorias, bueno, lo que mencionas del que hizo compadres a políticos, entonces hay todo un discurso sobre eso y juicios de valor ahí. Sí, muy son juicios de interesante. valor. La ideología tiene muchísimos juicios de valor y cambia también la imagen, los datos. O sea, por ejemplo, la idea de que la mamá Nachita era blanca y descendiente de criollos, pues nada, me lo escondieron bien a bien y me lo escondieron muchísimo, pero yo lo saqué del archivo del pueblo. Y este sábado me entregaron la foto de la mamá Nachita. O sea, aceptaron que yo había roto un mito, ¿sí? Lo cual me divertí muchísimo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos unos pocos minutos ya para cerrar. No sé si hay alguien con algún comentario muy urgente, con alguna necesidad de expresar algo muy, muy urgente. Si no, yo creo, ¿qué te parece, David? Le damos para que cierre alguna reflexión que faltará añadir a Marisol y vamos cerrando la actividad. ¿Les parece bien? Por favor, sí. Bueno, muchas gracias, Marisol, por la conferencia de la semana pasada y por compartir también detalles con nosotros y desarrollar puntos más
por favor, no sé qué quisieras tú decir para despedirte. Bueno, una de las dos preguntas van sobre mujeres y vuelvo a las mujeres. Las mujeres sí, sí tienen poder, o sea, eso es evidente y mucho. Que no participen en la empresa, eso es obvio. Los hombres no les gustan las mujeres que metan las narices, hasta la fecha, ¿eh? Es una cosa muy impresionante. No he encontrado mujeres que participen en las empresas de los padres ni de los hermanos. Las mujeres que han heredado empresas se las han manejado sus maridos, no ellas, pero actualmente esto está cambiando. O sea, las mujeres antes se dedicaban a la casa, pero hoy día ya las mujeres estamos trabajando. Yo no he encontrado una mujer de la familia que no esté trabajando en algo. Hay muchísima cosa, es parte de la ideología y que se expresa en esta actividad femenina. Las mujeres están trabajando muchísimo en cosas de beneficencia, tanto como ellas dando su tiempo y su dinero y su esfuerzo a distintas obras, a cuidar niños, a cuidar viejitos, a cuidar viejos enfermos de Alzheimer, hasta empleadas de grandes ONG o organizaciones que se dedican a financiar empresas de bienestar. Ahora, los hombres también se dedican muchísimo a obras de beneficencia. Hay muchos metidos en el asunto, pero se ve más como una actividad femenina. Y las mujeres también estamos metidas como centralizadoras de información. Y ya hay muchas, además, que tienen sus pequeñas empresas, como cuáles. Distribuidoras de material de construcción que venden a los arquitectos de la familia. Una tiene una editorial donde hace unos libros preciosos y entonces vende libros alrededor de la familia. Hay otra que tiene una empresa de seguridad pública. O sea, son empresas no de producción, son empresas más bien de consultoría. Ahí es donde se están manejando las mujeres y hay muchas más mujeres ya divorciadas, hombres y mujeres, y ya no antes se les veía muy mal. O sea, se les rechazaba y se les escondía. Hoy ya ellas son autosuficientes con el apoyo de sus padres y de sus hermanos. Los hermanos apoyan muchísimo a las mujeres que se han divorciado. Pero las mujeres tenemos cada día más poder y se nos reconoce. Eso sí es evidente. Bueno, ya contesté la pregunta que me habían hecho. Bueno, muchísimas gracias, Marisol. Yo creo que podemos ir ya cerrando acá con el agradecimiento por tu participación. No sé, David, si quieras agregar algo más. Si no, vamos cerrando ya la actividad. ¿No anuncias la reunión de hoy en 8? La próxima reunión, ¿no la anuncian? A ver, Jorge, sí. si puedes presentar Sí, es el Jorge 2 de diciembre y va a presentar Mercedes González de la Rocha. Muy pronto estamos enviando el cartel a las direcciones de todas las personas que se hayan inscrito una vez en alguna conferencia. Yo creo que ya durante el fin de semana algunos van a comenzar a recibir los detalles. Bueno, de hecho vamos a ver sí, ahí está el anuncio, ¿no? Sí. Entonces simplemente eso muy pronto ya enviaremos eso. O sea que es el 2 de diciembre a las 12 horas México, 13 Colombia, 15 horas Chile y Argentina. Muy bien, pues no hay más que decir.
muchas gracias nuevamente, Marisol, por compartir todo esto con nosotros. Gracias. Una visión desde adentro de un gran libro, ¿no? Que aquellos que no lo han visto, pues deberían de verlo. Tienen muchas pistas para estudiar parentesco en distintos ámbitos. Nuevamente, muchísimas gracias y a todos también por estar aquí y por sus preguntas. Nos vemos, David. Adiós, Javier. Adiós a todos. Adiós, gracias, Marisol. Gracias.